el diseño de Dios para la paternidad. En esta instancia, en esta lección, vamos a abordar y estudiar lo más profundamente que podamos al Padre como maestro. No es un detalle más, no es una característica más, no es ni siquiera una opción de la paternidad. Inherente en el ADN de un padre está el ejercer docencia. Se espera que un padre enseñe, se espera que un padre eduque, porque es la manera diseñada por Dios, pensada por Dios, para gestar, para entrenar, para formar a las nuevas generaciones. Y en todo eso vamos a ver que hay un plan divino y lo vamos a ver por el mandato que Dios le dejó a Abraham, la promesa profética que Dios le dejó a Abraham, cómo Dios en este proceso, cómo Dios en esta ciencia, por así decirlo, a través de la formación pedagógica. Ciencia me refiero al proceso interno que se produce de la semilla de un padre en la vida de un hijo por medio de la palabra, por medio de la instrucción, por medio del mandamiento, por medio de este poder educativo que tiene un padre en su esposa, en sus hijos, en su casa. Cómo de esta manera uno se garantiza una simiente en Dios, conforme a los propósitos de Dios, conforme a los planes de Dios. Vamos a verlo de una manera muy clara y lo más profundamente que podamos lograrlo. Lo que vamos a explorar entonces es a un padre que apoya y levanta futuras generaciones en santidad y justicia, por medio de cumplir su función de padre en esta faceta de maestro. Dentro de su configuración paternal va a soltar esta faceta de maestro. Cualquier cosa que descubrimos en el primer capítulo de Génesis es verificado a través de las Escrituras y luego va a establecer un fundamento para la comprensión de temas muy relevantes como la paternidad, el matrimonio, la familia y hasta la cultura. Dios le dio, por ejemplo, a Adán la información que necesitaba para ser enseñado. Esencialmente, Dios el Padre enseña a cada padre para que luego ese padre enseñe a su esposa, a sus hijos, a su simiente, a sus futuras generaciones. O sea, el plan de Dios es una transferencia de información, de enseñanza, de principios, de estándares, por lo que el Padre enseña y por el modelo que va formando, por el modelo que va transmitiendo y dejando como ejemplo. El Padre recibe la instrucción, obviamente, de parte de Dios, de parte de su Padre. El Padre terrenal recibe instrucción del Padre celestial. Es importante recordar el registro bíblico en el libro de Génesis que nos da una evidencia de cómo Dios transmite esta instrucción a Adán, pero también recordemos que no hay registro bíblico en el cual Dios le transmita la misma información que recibió Adán en el principio a su esposa Eva, concerniente al jardín, concerniente al trabajo que tenían que desarrollar en el jardín y más específicamente en relación a no comer del árbol del fruto del bien y del mal. En ninguna instancia en la Biblia encontramos que Dios le diga directamente a Eva: no comerás de ese fruto. Eva se enteró de eso a través de la boca de Adán. Solamente fue Adán el que recibió instrucciones directas de parte de Dios antes aún que Eva fuera creada. Antes que Eva saliera de Adán, Adán ya tenía esa instrucción de parte de Dios de comer de todos los árboles del jardín, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Vayamos ahora a Génesis 2, del 15 al 17. Dice que el Señor tomó a Adán y lo puso en el jardín del Edén, para que lo labrara, para que lo trabajara, para que cuidara de ese jardín.
Y el Señor le mandó al hombre, o sea, a Adán, y le dijo, tienes la libertad, estoy parafraseando un poco para que podamos comprenderlo, de comer de cualquier árbol en el jardín, pero no debes comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque cuando de él comas, ciertamente morirás. Dios Padre, por lo tanto, lo hizo a Adán responsable de enseñarle la misma instrucción a su mujer y a su simiente, a los que vinieran después de él. Adán iba a tener que transferir eso porque si no, no se iban a enterar. Este patrón debería ser repetido en cada nueva familia. ¿Qué quiere decir? Que si queremos una familia edificada, fundamentada en la roca, debería ser una familia que se levante por el establecimiento de un padre, que se une a una mujer y que tienen hijos. Pero que ese padre recibe instrucción de parte de Dios Padre y la transfiere esos principios, esas normas de vida, ese estilo de vida, ese ejemplo por medio de vivir él mismo esa vida a su mujer, a sus hijos, para garantizarse el estándar del cielo en la tierra. Esto lo vemos muy claramente en la vida de Abraham. Me encanta este pasaje bíblico que les voy a compartir por lo jugoso que es. Observen la profundidad y la certeza y yo diría, la manera clave y puntillosa que Dios le habla a Abraham. En Génesis 18, del 17 al 19, dice de la siguiente manera. Entonces el Señor le dijo, ¿esconderé de Abraham lo que yo estoy por hacer? ¿Esconde Dios de sus hijos lo que está por hacer? Los verdaderos hijos de Dios no son solo hijos, sino son amigos. Porque dice Juan 15:15, ya no llamaré solamente siervos, sino amigos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. El amigo puede conocer el corazón de ese amo, de ese que está cercano a él, que no es un amo, se transforma en un amigo. El siervo, cuando se mantiene siendo siempre siervo, por más que trabaje cerca del amo, no termina de conocer el corazón del amo. Un verdadero hijo en la fe debe también ser tan obediente a la palabra, a los principios, que en un punto se transforma en un amigo de Dios, como Abraham fue amigo de Dios. Y dice que esta relación le fue contada a Abraham por justicia. Dios se pregunta y le pregunta a Abraham, ¿esconderé algo? ¿Esconderé lo que estoy por hacer de ti, Abraham? ¿Lo esconderé? Y mi respuesta es no. Dios comparte su corazón con sus hijos. Dios revela sus planes con sus hijos obedientes. Por eso dice que al pueblo de Israel Dios les mostró sus obras, pero a Moisés le mostró sus caminos. O sea, su modus operandi, su forma de hacer, su forma de llevar adelante. Detrás de mostrarle los caminos a Moisés, Dios le estaba mostrando sus principios, sus patrones, sus diseños. Versículo 18. Abraham ciertamente se volverá una nación grande y poderosa, y todas las naciones de la tierra serán benditas a través de él. Ojo, a través de él. La bendición viene siempre a través de alguien. No es que la bendición cae del cielo y bueno, que le caiga a quien le caiga. Dios usa a alguien. Dios usa a Abraham. Dios usa a Moisés. Dios usa a Josué. Dios necesita a alguien que se posture, que se alinee al diseño divino en una estación, en un kairos, y a través de ese alguien soltar su generación y cambiar las estaciones y garantizarse la bendición. Versículo 19. Porque yo lo he elegido para que, y acá es donde quiero que presten mucha atención, estamos en una clase, atención como la que uno presta en una escuela, en una universidad, hay que prestar cuando escucho la palabra que es enseñada. Dice, de modo que lo he elegido, de modo que él, o sea, lo eligió con un objetivo, con un propósito, de modo que él dirija
A sus hijos, la estoy leyendo en la NIV, la nueva versión internacional en inglés, parecido dice en la Reina Valera, pero van a encontrar diferencias. Dice, de modo que él dirija a sus hijos y a su casa después de él. O sea, lo que quería provocar Dios por medio de Abraham es que sus hijos, su casa, lo siga. Que sea un líder, que los dirija. ¿A qué? A guardar el camino del Señor. Por medio de hacer lo que es correcto y justo. Para que el Señor, y acá está algo maravilloso que después de tantos años de conocer este versículo, recién ahora lo terminé descubriendo. Dice, para que el Señor produzca para Abraham lo que le prometió. Tremendo. Te lo voy a ayudar a entender, pero primero vamos a ver la versión amplificada que nos va a dar más claridad. Dice así, estamos leyendo Génesis 18, del 17 al 19, ahora en la amplificada, traducida del inglés al español. Dice, y el Señor dijo, esconderé de Abraham, y entre paréntesis, de mi amigo, de mi siervo, lo que estoy por hacer, debido a que Abraham ciertamente se convertirá en una nación grande y poderosa, y todas las naciones de la tierra serán benditas a través de él, y serán bendecidas por él, o sea, a través de él y por él. O sea, que él generará, será el autor, será el que transfiera, será donde se empiece a gestar esta bendición. En otras generaciones, en otras naciones. Versículo 19. Porque yo he conocido, y ese conocer quiere decir yo he elegido o he reconocido a él como mío, como algo propio, a Abraham como mío, para que él pueda enseñar, un padre es aquel que enseña, una verdadera calidad o cualidad de un padre es un maestro, para que él pueda enseñar y mandar, hay una enseñanza y hay una orden, hay una enseñanza y una instrucción, a sus hijos y a los hijos de su casa después de él a seguir el camino del Señor. Mira, Abraham era tan tremendo como padre que aún sus esclavos o jornaleros, como le querramos llamar, la gente que trabajaba con él, aún esa gente tenían y llegaban a una calidad de hijos con Abraham por el cuidado que él tenía, por la gestión que él tenía, porque era un verdadero líder en su casa. Para hacer lo que es justo y correcto, de modo que él pueda traerle a Abraham lo que él le prometió. Vamos a dar vuelta al versículo. Me encanta cuando podemos dar vuelta al versículo. ¿Qué quiere decir Dios acá? Mira, Abraham tiene una promesa. Abraham, yo te di una profecía. Abraham, yo te prometí algo. Tengo un pacto contigo, Abraham. Pero ¿sabes cómo lo voy a llevar adelante? Por medio de hacerte a vos un padre que le enseñes a tu generación, que le pongas mandamiento a tu generación desde tu casa primero, no a las naciones lejanas, primero desde tu casa, a tu esposa, a tus hijos, y a ellos los enseñes a caminar en el camino del Señor justo y correcto, y a través de enseñarles a ellos, yo cumpliré mi pacto en ti. ¿Qué quiere decir? Me encanta esta técnica de dar vuelta al versículo, pero también me encanta la técnica de volver al versículo negativo. ¿Qué quiere decir? Abraham, si no transferís por medio de la formación, la enseñanza, esto a tus hijos, mi promesa, mi pacto contigo no se cumplirá. Es tajante Dios, es radical Dios. ¿Qué dijimos? Enseñanza más mandamiento van juntos en este versículo y es lo que Dios nos quiere transferir a nosotros, que somos simiente de Abraham, que venimos por la fe de Abraham. Somos hijos de Abraham por la fe, quiero decir. Los mandamientos de Dios fueron enseñados por Abraham a su casa y a las generaciones que vinieron después de él. Si un hombre toma la responsabilidad de convertirse en un maestro, en realidad ya somos, o sea, es inherente, es calidad y cualidad, es parte del ADN de un padre ser un maestro. Hay que sacarlo a la luz, hay que llevarlo a la práctica. Y un instructor en su casa lo que va a hacer es atraer el favor y la bendición de Dios para su casa y para sus futuras generaciones. Y al atraer, hacer un imán
de ese favor de Dios, lo que va a lograr ese varón, ese hombre, es que se cumpla ese pacto, esa promesa, lo que Dios ha soñado, planificado, profetizado para ese padre y para esa casa. Yo tengo hijos naturales, yo tengo hijos espirituales. Mis promesas en Dios, yo tengo promesas, tengo profecías como las tienes tú, pero mis promesas en Dios, tus promesas en Dios, se cumple cuando la veo cumplida, no en mi vida solamente. Donde yo puedo ser bendecido, la estrella, ay, cuánto que Dios hace por mí. No, cuando lo veo cumplido, cuando lo veo manifestado en mi casa natural, en mi casa espiritual. Debido a que el Padre funciona y debe funcionar como maestro, lo que está haciendo por medio de este funcionamiento, en ese rol, es cumplir con el propósito de Dios para su vida. Tremendo. Debido a que el Padre es una fuente. Estudiamos en clases anteriores que el Padre es una fuente. Todo lo que sale de Él, todo lo que busca de Él, todo lo que sale de Él, debe buscarlo a Dios, como Él lo buscó a Dios. Dios le enseña al Padre y ese Padre le debe enseñar a las futuras generaciones. Veamos esto en Adán y Eva, y para eso tenemos que ir a Génesis capítulo 1. Dice que Eva fue tomada de Adán. Ella fue diseñada y formada para ser una receptora. La mujer, su configuración física, su capacidad emocional, todo lo que una mujer es, tiene mucho que ver con alguien que recibe. Pero en una instancia ella recibió de la fuente incorrecta, porque escuchó a Satanás. Ella se acercó a esto que dice que era una forma de serpiente que vino con la intención de engañarla. Decimos que la mujer es receptora y la tendencia, la configuración del hombre, a diferencia de la mujer, es ser un dador. El género masculino debe operar en su gran medida como un dador, el género femenino como un receptor o incubador de la semilla que el género masculino le provee. Entonces, en líneas generales, la mujer no inicia. La mujer está capacitada, entrenada o formada inherentemente para responder más que iniciar. Ella le da a sus hijos lo que ha recibido de su esposo, el cual es el padre de la casa. El hombre da semilla a la mujer y la semilla que recibe esa mujer en su vientre se la devuelve al marido de manera multiplicada a través de un hijo, 2 hijos, 3 hijos. Ella toma lo que el hombre le da y lo devuelve multiplicado porque lo ha incubado, porque su vientre es como una tierra fértil para incubar esa semilla. Lo estamos viendo esto en una cuestión del organismo de la mujer, pero también lo podemos ver en cuestiones emocionales o en cuestiones espirituales. Entonces, acá está el principio subyacente. Cualquier semilla que el hombre plante, cualquier cosa que él enseñe, esa semilla, instrucción, será dada a luz, nacerá a través de la mujer o a través de la madre. Entonces, cualquier semilla que el hombre planta, cualquier cosa que él enseña, esa semilla y esa instrucción será dada a luz a través de la mujer a los hijos y a los hijos de los hijos. Habrá una transferencia. Entonces, cualquier cosa que Eva le devolvió o le debía devolver a Adán iba a ser una multiplicación, un incremento de lo que primero le dio a Adán. Pero ella quebró el principio. Ella fue a Adán con algo que Adán no le había dado, con una instrucción y habiendo oído una voz que no era la voz de su padre, ni de su marido, ni de su Padre Dios. Ella recibió de una fuente incorrecta. El propósito de Dios fue ahí distorsionado. Dios le impartió a Adán, Adán instruyó a Eva, Eva fue a una fuente incorrecta por medio de la enseñanza y de la instrucción incorrecta. No es tiempo para echar culpas. El error de Eva fue escuchar a una fuente incorrecta, pero también podríamos decir que el error de Adán fue no vigilar dónde andaba Eva escuchando qué voces, o advertirla, o cuidarla, o ser
estar atento a que ella no se metiera en caminos o en lugares o en territorios que no se debía meter. Consecuentemente, en vez de traer de vuelta Eva vida a Adán, le trajo muerte. Porque la advertencia de Dios fue que si comieran de ese árbol, ciertamente morirían. Por escuchar la fuente incorrecta, por ir a ponerle el oído a lugares incorrectos, puedes traer muerte a tu casa en vez de vida. Ojo, no es una advertencia para mujeres, para todos, a hombres o mujeres. Cuando le pones el oído atento a fuentes incorrectas, a noticias incorrectas, a consejos incorrectos, cuando pones la mirada en modelos incorrectos, ojo, puedes traer muerte en vez de traer vida a tu casa. Muerte emocional, muerte espiritual o muerte física. Entonces, cuando Adán aceptó ese fruto, en vez de reforzar las instrucciones que Dios le había dado a él, la humanidad cayó. Porque ahí está el lugar de Adán. Adán podía haberle dicho, no, esto no es lo que mi Dios, mi Padre me enseñó. Sentate, Eva, vamos a charlar, que esto no es la instrucción así, y poner las cosas en claro. No lo hizo aparentemente, porque siguió el liderazgo de Eva cuando lo incentivó, lo sedujo a comer de ese fruto, cuando tenía que haber sido al revés. El que era el líder, era él, el que había escuchado la instrucción de Dios era él, y no le puso corrección a esto que Eva le transmitió, lo sedujo, lo dirigió por mal camino. La verdad y la vida vienen de parte de Dios Padre. Las mentiras y la destrucción vienen de parte del diablo. Eso es lo que el diablo da, porque es padre de mentira. Entonces no es para asombrarse que luego de que Adán y Eva tuvieran hijos, uno de los primeros frutos de esa simiente fueran odio y asesinato, a través de este asesinato que se produce con Caín y Abel. Entonces Adán y Eva habían aceptado la información de parte de una fuente que no era Dios. Y ellos reprodujeron lo que habían recibido. ¿Qué reprodujeron? Muerte. Ahora en la vida de su simiente. Todo lo contrario al propósito de Dios, todo lo contrario a lo que recién aprendimos a través de lo que Dios le explica a Abraham. Apliquemos este mismo principio a nuestras familias. Se supone que nuestros hijos tienen que devolvernos aquello que nosotros primero hemos depositado en ellos. Es tremendo esto. El doctor Ben Kleinas, mi padre, de quien he recibido esta enseñanza y como base y luego transmito lo que Dios también me va impartiendo, dice algo que es tremendo. Él dice esto: para conocer lo bien que ha trabajado, formado, educado un padre o un hijo, para conocer si realmente tuvo éxito la formación, la educación de un padre o un hijo, lo vamos a ver en cómo ese hijo luego cría a sus hijos. O sea, en los nietos vamos a ver cuán buenos padres hemos sido. Esto es maravilloso si lo logramos. ¿Qué dijimos? Se supone que nuestros hijos nos tienen que devolver aquello que hemos depositado en ellos. Si logramos eso, va a llenar nuestro corazón de gozo. Como dicen los chilenos, de puro gozo, de un gozo completo, de un gozo extremo. La crianza de nuestros hijos va luego a afectar a la crianza de nuestros nietos. Y la crianza de nuestros nietos la podremos usar como una medida de evaluación para ver si hemos criado bien a nuestros hijos. Si el padre ha enseñado a su esposa y a los hijos las cosas de Dios, entonces esto producirá vidas santas, estilos de vidas santas, no solo en los hijos, sino en los hijos de los hijos. Pero si el padre está ausente, si el padre falla en enseñar los principios y los preceptos de la verdad de parte de la palabra presente de Dios, entonces el pecado será muy probablemente el fruto que veremos en los hijos de nuestros hijos. Es así de duro y así de simple. Hay un poder tremendo entonces en esta función, en esta
característica del ADN de un padre como maestro. Esto de ser maestro es un poder tremendo que está en el ADN del padre, que está en la configuración del padre. Vayamos a Gálatas capítulo 6 del 7 al 8. Dos versículos que fueron sobreutilizados, yo diría, ¿sí? Utilizados en demasía, no necesariamente o no de manera única. Esto es aplicado a las finanzas solamente. ¿Puede ser aplicado? Sí, no está mal, pero no es solamente para esto. Hay algo más profundo. Dice así: Dios no puede ser engañado. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre o cualquier cosa que un hombre siembre, eso cosechará. O en otras versiones dice al revés: un hombre cosecha aquello que siembra. Versículo 8. Aquel que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa, de esa naturaleza cosechará destrucción. Y aquel que siembra para agradar al Espíritu, o podríamos decir, sin embargo, el que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Esto también se aplica muy bien a la paternidad. Una esposa y madre producirán buen fruto cuando primero ese esposo ha sembrado fruto del Espíritu en su vida. Pero si el esposo, si el padre, en la atmósfera de esa casa se ve solamente la frustración del padre, el enojo del padre, los ataques de ira del padre, eso termina siendo una semilla, y en este caso destructiva, que va a corromper a los hijos y a las futuras generaciones. ¿Cuál es el ambiente de tu casa? ¿Cuál es la atmósfera de tu casa? Gritos, peleas, discusiones, desavenencias, contrariedades, dobles mensajes, mensajes religiosos. Digo que hago algo o me porto de una manera en la iglesia y en casa me porto de otra manera. Eso, quieras o no, la ley dice, acá en Gálatas, que eso va a ser algo que el hombre esté sembrando. Y si es para sembrar en la carne, va a producir destrucción. Pero si lo sembrás en el espíritu, con hacer todo lo contrario, con mansedumbre, con templanza, con amor, con benignidad, con dominio propio, va a cosechar vida eterna. Los padres que siembran abuso y cosechan abuso, está comprobado por los psicólogos, lo vemos en las noticias. Los que siembran divorcio cosechan familias quebradas. Que aún los hijos de padres divorciados, aún cuando son adultos, les cuesta seguir estableciendo cierto compromiso o teniendo fe y confianza en sus relaciones de adultos. Aquellos padres que siembran adicción frecuentemente, luego tienen esposas o hijos que caen en adicción. Pero los padres que siembran la semilla del Espíritu de Dios cosecharán amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fidelidad, amabilidad, buenos tratos, buenos modales, dominio, autocontrol. En síntesis, cosecharán el fruto del Espíritu, que está en Gálatas capítulo 5, del 22 al 23. Los padres deben enseñar solamente la verdad que ellos escuchan de su Dios Padre, de su Dios, de su Padre Celestial. Esa debería ser la única verdadera enseñanza que un padre trae a la mesa de su casa. Como ejemplo de un padre perfecto, por supuesto lo vemos a Jesús, el cual en Juan 8:28 dijo de la siguiente manera: cuando habéis levantado al Hijo del Hombre, entonces ustedes conocerán que yo soy. En la NBI dice que yo soy aquel que declaré ser y que no hago nada por mi propia cuenta, sino que hablo solo lo que el Padre me ha enseñado. Deberíamos hacernos esta pregunta. Yo me la hago a mí mismo mientras estudiaba, pensaba, pero también hace esta pregunta a tu propia vida. ¿Qué estamos impartiendo en nuestras casas? ¿Qué estamos enseñando? ¿Qué atmósfera espiritual estamos permitiendo? Porque eso será una semilla
plantada en la vida, en el corazón de tus hijos, que luego ellos transferirán, quieran o no, consciente o inconscientemente, a las futuras generaciones, a los hijos de ellos y a los hijos de los hijos. Todo lo que el Hijo enseñaba, el Hijo, Jesús como Hijo enseñaba, provenía de su Padre, provenía de Dios, que era la fuente. ¿Qué fuente poderosa es un padre para una familia? Y como fuente poderosa debe asegurarse que todo lo que diga y la manera en la que actúa, tener mucho cuidado porque eso es transformado en semilla en la vida de su esposa y de sus hijos. Si el hombre hace eso, lo que va a garantizar es que su esposa y sus hijos escuchen a Dios por medio de cuando lo escuchen a Él. Cuando lo escuchen a Él van a escuchar a Dios, cuando lo vean a Él actuar van a ver a Cristo. El padre debería declarar por medio de su estilo de vida delante de su mujer y delante de sus hijos la imagen de Dios en Cristo Jesús. O sea, deberían reflejar a Cristo. Y cada padre tendría que ser tan valiente como para llegar a decir, síganme a mí, así como yo sigo a Cristo. Como nos dijo, como el apóstol Pablo le decía a sus hijos espirituales. Recuerden también ahora, enfoquémonos un poquito en el ejemplo de David y Salomón. Es tremendo también lo que podemos descubrir en esta cita, en este pasaje de Proverbios capítulo 4. Salomón no enseñaba su propia sabiduría, aunque sabemos que fue el hombre más sabio, que fue un hombre tan sabio, alguien tremendo, en realidad él había aprendido sabiduría de parte de su padre David. Proverbios 4 del 1 al 5 dice, escuchen hijos míos la instrucción de un padre, presten atención y adquieran entendimiento. Estas son palabras de David. Atiendan con un aprendizaje sano y no dejen mi enseñanza. Cuando yo era niño en la casa de mi padre, un niño tierno, un niño de mi madre, él me enseñaba, o sea, mi padre me enseñaba y me decía, aférrate a mis palabras con todo tu corazón, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, consigue u obtiene entendimiento, no te olvides de mis palabras, ni te alejes, ni te tuerzas de ellas. David le enseñó a Salomón la sabiduría y la verdad que él había aprendido de su Dios. Salomón aprendió a valorar la sabiduría y a transferirla, a pasarla a aquellos que vinieron después de él. Cuando él se convirtió en rey, Dios le dio una sabiduría muy especial a Salomón, pero Salomón le pidió una sabiduría para gobernar. Él ya tenía una sabiduría tremenda de parte de David y luego le pide a Dios, en 2 Crónicas 1, del 9 al 12, sabiduría para saber gobernar su nación. Pero no olvidemos, la sabiduría inicial ya la había obtenido de su padre David. Entonces tenemos que entender que el padre instruye y la madre manda. Salomón dijo estas palabras en Proverbios 1:8. Hijo mío, oye la instrucción de tu padre y no descuides la ley de tu madre. Lo estoy leyendo en la versión King James. Acá hay dos sustantivos diferentes en el original hebreo. Uno es para el hombre y otro es para la mujer. Uno habla de instrucción, que es una palabra que es algo así como moor sor, aunque no pronuncio muy bien hebreo. Y esta palabra, instrucción de un padre, tiene que ver con disciplina, castigo, corrección. Es como la información original, la información que viene de la fuente. Luego, la palabra ley es donde tomamos la palabra Torá. Ley de la madre, que dice ahí, es donde tomamos la palabra Torá, que quiere decir ley, directiva, directrices legales, costumbres, forma. Es tremendo. En una casa un padre debería establecer los principios, debería mostrar el modelo divino, el estilo de vida de Dios, los pensamientos de Dios, enseñar la palabra de Dios, no solamente lo que me enseña el predicador. No, yo soy padre natural, debo enseñarle a mis hijos. Esa es la información original. Pero luego de esa información que recibe esa madre, se forma la Torá, se forma la costumbre, se
está en la forma de vida, las directrices diarias, los códigos de conducta diarios que esos hijos en esa casa van a tener. Partieron de un padre, pero luego también son ejecutados, son llevados a la práctica, se garantiza el refuerzo de que eso se cumpla también por la supervisión y la vigilancia de esa madre. Entonces acá vemos una diferencia entre lo que hace un padre y lo que hace una madre. La instrucción es lo que se da a partir de esa información original que viene a traer dirección y funcionalidad. Mientras que un mandamiento, como la Torá en este ejemplo que vemos acá, en esta etimología de la palabra, lo que va a hacer es una repetición o un refuerzo de esa instrucción original. En un contexto divino, una instrucción es la verdad que un padre ha aprendido de parte de su Padre Celestial, de la palabra presente y de su Padre Espiritual. Todo eso que él recibió de su Padre Celestial, de la palabra presente y de su Padre Espiritual, todo eso un padre natural lo debería impartir en la vida de la madre. Y luego la madre tiene que tomar esa semilla y esa enseñanza y repetir lo que ha oído en forma de mandato, en forma de orden, a través de las prácticas diarias, a través de las actividades diarias, como puede ser pongan la mesa, ayuden, sean educados, tengan buenas costumbres. Todo eso emana de una cultura de reino, de una cultura de respeto, de una educación que se vive en esa casa. Una madre nunca tendría que decir, si no haces esto te disciplino. En realidad, una madre lo que tendría que decir es, acuérdate de las palabras y la orden que te dio tu padre. Si esto no funciona bien, tengo que hablar con tu padre porque él dio la información original, él es la fuente, él nos enseñó y acá no están funcionando bien las cosas. Aunque un padre trabaje todo el día y quizás no esté muy presente en esa casa, aunque hoy tenemos familias diferentes y trabajos diferentes, aun cuando esos niños están al cuidado de la madre, la voz del padre se debe también ver evidente y presente en la voz de su madre. Todo lo que la madre tiene que hacer es garantizarse que aquella semilla, que aquellos fundamentos, que aquellos principios con los cuales se están edificando esa familia se vea en la diaria de las cosas reflejado, en la práctica de las cosas reflejado, en el ámbito y en los hábitos de la rutina de esa casa se vean plasmados y reflejados. ¿Por qué? Porque la mujer debería aprender en esta funcionalidad lo mejor y el lugar más seguro para una madre y una mujer es operar a través de autoridad delegada. ¿Qué quiere decir esto? Lo vamos desglosando. Un hijo sabe que si desobedece a las instrucciones o a los mandamientos o a las órdenes de su madre, lo que en realidad está haciendo es desobedecer a su padre. Y en última instancia, lo que está desobedeciendo es a lo que Dios ha predeterminado para esa familia, a lo que Dios ha estipulado y mandado a través de su palabra. El padre le da instrucción y la madre recibe esa instrucción y la emite y la suelta en la vida de sus hijos por medio de mandamientos. Ella repite lo que recibe del padre y lo refuerza. Ella debe invocar la autoridad de su padre. ¿Por qué? Porque detrás del mandamiento de la madre está el poder y la autoridad del padre. Un padre traerá justicia, disciplina a la vida de un hijo si ese niño muestra que está fallando en cumplir lo que la madre le esté pidiendo. Debería operar ese padre con corrección y buscando que ese niño rectifique ese comportamiento. Una madre, una mujer, está diseñada para operar en autoridad delegada. De ese modo, de esa manera en la cual lo estamos explicando. Repito, la instrucción del padre es una información original, mientras que la ley o mandamiento de la madre se convierte en una repetición como refuerzo de lo que el padre ha enseñado. Este es un principio simple, pero que esta sociedad en la cual vivimos lo ignora completamente.
Y más terrible es que la iglesia lo ignora. Y el hombre y la mujer quieren funcionar como padre y madre divinos y santos, pero no saben ni cómo llevarlo a la práctica. Tenemos hogares, entonces, con mujeres que dan órdenes, que no han recibido la instrucción, pero se les ocurre dar órdenes, con hombres ausentes que ni siquiera dan órdenes, y menos corrigen, y menos producen, o menos llevan a sus hijos a rectificar y a cambiar su conducta. Entonces, los niños sienten que no hay autoridad, que todo es lo mismo, que no hay poder en la voz y la autoridad de esa madre, que no hay autoridad en la voz de esa madre. ¿Por qué? Porque no está respaldada por lo que el padre debería haber dejado cimentado, estipulado, establecido. Entonces, como resultado, hay una falta de ley, hay rebelión en las casas, vemos comportamientos desubicados de los chicos, mala educación. ¿Por qué? Porque el padre es una pieza clave en sanar todo eso, en corregir todo eso, para tener una sociedad mucho más sana, feliz y con dirección divina. En su familia, el padre debe regresar esa función que Dios le dio por medio de ser el padre que Dios lo llamó a ser, por medio de la enseñanza. ¿De dónde recibe el padre la instrucción original? De parte de Dios la debería recibir, de parte de su palabra, de parte de su padre espiritual. Un padre que no tuvo un padre santo, que no tuvo un padre natural en Dios, del cual aprender la palabra, debería someterse bajo la autoridad de un padre espiritual que le enseñe la palabra para formar su vida de manera correcta. Aunque sea un adulto, no lo recibió cuando era niño, debería someterse a la autoridad de un padre espiritual para corregir eso en su vida. Un padre debería poner su propia vida en auditoría todo el tiempo delante de Dios para que si algo está haciendo de manera incorrecta, la luz de la palabra que le otorga la revelación de la palabra, que aprende de su padre espiritual, que Dios le indica, corregir todo eso para luego no transmitir esos errores a sus hijos. Hay un espíritu correcto en la maestría. La enseñanza, el ser maestro, es un espíritu correcto que los padres deberían ejercitar. Los padres están edificados, formados, configurados para enseñar. Y esto explica por qué muchas veces, la mayoría de las veces, a los hombres no nos gusta que nuestras esposas o que una mujer nos enseñe cosas, porque nosotros fuimos formados y configurados para enseñar a otros. Dios creó al hombre para dar instrucciones y a la mujer para recibir esas enseñanzas y luego transmitirlas por medio de órdenes a sus hijos, como lo aprendemos recién. Aun cuando hombres no tienen nada para enseñar, a veces odian admitir que no tienen las respuestas y que necesitan escuchar a otra persona. El padre debería enseñar a su esposa y a su simiente a recibir la palabra de Dios que él primero ha recibido de la revelación de la palabra, de su Padre espiritual y de Dios Padre. Es muy importante, si los hijos pueden aprender a comparar la información que reciben en los libros, la información que reciben en la escuela, la información que reciben en las redes sociales, en sus amigos, si lo aprenden a comparar, a contrarrestarlo con la verdad de la palabra de Dios, entonces van a convertirse en verdaderos hijos de Dios. ¿Cómo lo aprenden a hacer esto? Porque su padre lo han entrenado en esto. Lo han entrenado a esto. No podemos aislar a nuestros hijos del mundo en el que vivimos. Dice que vivimos en este mundo, pero no somos del mundo porque somos del reino de Dios. Entonces no podemos aislar a nuestros hijos para que no escuchen mensajes incorrectos. Ahora, ¿los estás formando tus hijos para que aprendan a discernir qué es lo divino y qué es lo impuro e incorrecto? ¿Qué es la verdad y qué son las mentiras del diablo? Así debes entrenar a tus hijos para que tengan esas herramientas y que cuando estén en medio de las cosas que pasan en este mundo puedan dilucidar, discernir qué es lo correcto y qué no es correcto. ¿Cuál es la mentira y cuál es la verdad? La verdad se convertirá en el estándar por el cual ellos midan todas las cosas en la vida porque han recibido esa formación de parte de los padres. Si Eva hubiera comparado lo que la serpiente le dijo con lo que Adán le había dicho antes, nunca se hubiera metido en este lío y nunca hubiera aceptado la mentira de la serpiente. En cambio, ella aceptó la mentira de la serpiente sin chequearlo a la luz de lo que le había enseñado como verdad
a Adán de parte de lo que Adán había recibido de Dios. Ella recibió la instrucción de una fuente, otra que no era el Padre, y así se metió todo en problemas. Se metió ella en problema y metió a los que la seguían en problema. El Padre en Dios, el Padre Divino, debería siempre enfatizarle a su esposa y a sus hijos lo que él primero aprendió de la palabra de Dios, de parte de su Padre espiritual. Y esto se debería convertir en el estándar, en su estándar de vida. Un padre como maestro desea decir estas palabras, las palabras que aparecen en 2 Crónicas 34-33. Dice así: en tanto que yo viva, mi familia no fallará en seguir al Señor, al Dios de sus padres. Qué tremendo si podemos llegar a esa posición como padres de decir, en tanto que yo viva, mi familia seguirá a mi Dios. Por eso, ojo, si todavía no formaste una familia, ¿con quién te vas a casar? ¿Con alguien que no crea en Dios? Si eres hombre, vas y te unes a una mujer que no cree en Dios y no sigue los principios de la palabra, ¿vas a poder decir, en tanto que yo viva, mi familia seguirá los caminos de Dios? Cuando no tenés una compañera que lleve a la práctica diaria todo lo que tú enseñas. Si eres mujer y te quieres alinear por medio de casarte con un hombre que no sigue, no ama a Dios, no sigue sus principios, ¿vas a poder tener a un hombre que diga esto y que bendiga a todas sus generaciones y que vos misma como mujer lo puedas decir? Piénsalo. Siempre tus hijos deberían conocer la credibilidad de lo que dices. Deberían conocer y saber y tener la seguridad que lo que dices no está basado en tu opinión, en lo que piensas, ni siquiera está basado en tu pasado. Vieron que muchos le decimos, porque cuando yo era chico, no. Tus hijos tienen que tener la seguridad, la certeza que la credibilidad de lo que dices está basado en lo que Dios, como Padre primero, te reveló y te dijo a vos. Y sobre ese fundamento es como lo edificas a ellos. Y con esa simiente, con esa semilla dentro de ellos, con ese fundamento bien establecido en la vida de ellos, luego ellos lo plantarán y formarán a las futuras generaciones. Levántate, funciona en tu rol de maestro, porque hay generaciones como Abraham que están esperando después de vos que lo hagas. Y de ese modo se va a cumplir el pacto, la promesa, las profecías que Dios tiene con tu vida. No son los pactos, no son las promesas, no es lo que Dios te prometió para ti como individuo solamente. Es para que lo cumplas corporativamente, con tu familia natural, con tu familia espiritual. ¿Cómo? Enseñando a tu esposa, enseñando a tus hijos, para que te garantices la calidad de la semilla y la certeza de ese cumplimiento profético en tu vida y en tus generaciones. Sé un maestro y lo verás hecho realidad.